Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando las leyes de asesinato para Bnei Noyaj. Dentro de estas leyes hay un conjunto específico de leyes que tienen que ver con el aborto. Ahora bien, una pequeña nota antes de explicar. No voy a hablar de política, no voy a hablar de leyes de diferentes países, si está permitido el aborto, no está permitido el aborto, qué debemos hacer según el Código Penal, el Código Civil. No voy a discutir nada de esto. Cada país tiene sus leyes y, como ya dijimos, uno debe respetar las leyes locales del país. Ahora bien, cuando esas leyes locales entran en conflicto con una ley de la Toira, por ejemplo, una ley de aborto que está prohibido para Bnei Noyaj, entonces ahí entramos, como dijimos antes, en un conflicto y tenemos que ver qué es lo que gobierna en este asunto. Para el judaísmo, para judíos y para Bnei Noyaj, el aborto está prohibido. No terminé. Vamos a ver más detalles. El aborto está prohibido. Si un país determinado decide por ley permitir el aborto, pues entonces queda en la elección de cada persona si quiere hacer un aborto o no quiere hacer un aborto. Pero esto es como cualquier otra cuestión. Cuando hay una actividad específica prohibida, sin embargo está permitida para el país, entonces cada uno decide hacer lo que quiere. Si quiere la hace y rendirá sus cuentas con Dios, y si quiere no lo hace, Dios estará contento y al país no le importa, porque para el país estaría permitida esa determinada cuestión. Entonces, repito, no estoy entrando en política y no voy a discutir esto tampoco, porque en realidad no es una discusión para rabinos si la ley de un país es de una manera u otra. Una vez que un país determina una ley específica, pues entonces se le puede preguntar a un rabino: ¿se permite esto por la toira o no se permite esto por la toira? Y el rabino contestará: mirá, para la toira esto sí, esto no, pero no tiene nada que ver con las leyes del país. Dicho todo esto, vamos a entender qué significa el aborto en el judaísmo. Está prohibido y la pena es una pena de muerte, o sea, muerte en un juzgado, que hoy en día no se aplica la pena de muerte, pero se explica de esta manera, lo explico de esta manera para entender la gravedad de la cuestión. Está prohibido bajo pena de muerte en un juzgado, etcétera, para Bnei Noyaj, para judíos también, pero ahora estamos hablando de Bnei Noyaj, el aborto. ¿Qué significa el aborto? Por ejemplo, un ejemplo talmúdico: una mujer que golpea su panza hasta que el feto muere. O un médico que saca antes de tiempo, y esto no tiene nada que ver con un bebé que nace antes del tiempo, que se lo pone en una incubadora y se intenta que viva y que esté bien, etcétera. No, no, no. Acá estamos hablando de matar el feto que está en el interior de esta mujer. ¿Por qué? No me interesa. Estamos hablando de esto. Entonces, tanto la mujer que golpea, u otra persona que golpea a la mujer y mató el feto, o un médico que sacó el feto lo partió adentro, lo rompió, o no lo rompió, no interesa. Lo sacó y está muerto o murió, etcétera. No es que está muerto adentro, hay que sacarlo. Si está muerto hay que sacarlo, pero sí, lo mataron. Básicamente, sin entrar en vueltas tontas, lo mataron. El castigo de la toira para esto es pena de muerte en un juzgado, etc. Si una mujer contrata a otra persona para que haga esto, la mujer que contrató también tiene pena de muerte, pero celestial. Al fin y al cabo es la misma cuestión, porque hoy en día no se aplica la pena de muerte en un juzgado. Pero para entender que no es exactamente la misma gravedad, el médico que sacó este feto matándolo recibe pena de muerte en un juzgado, que hoy en día no se aplica, ya lo dije 1000 veces, y la mujer que lo contrató y le pagó al médico, en realidad recibe pena de muerte celestial por hacer el aborto. El aborto está prohibido en el judaísmo. Ahora bien, antes de los 40 días, quiere decir, desde la gestación hasta el final de los 40 días, en el mundo de la ley, la halajá, el feto se considera como si fuese agua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está prohibido destruirlo. Pero si la persona lo destruyó, entonces no tiene un castigo, porque se considera como que no destruyó una vida concreta. En base a esta idea, hay autoridades, y cada caso hay que analizarlo en sí. Hay autoridades que dicen, bueno, si esta mujer está recibiendo un daño porque este feto, si va a crecer, ella va a morir. O, por ejemplo, si el feto sabemos, por alguna razón, antes de los 40 días, que va a ser un feto anormal, no va a sobrevivir, etcétera, etcétera, hay autoridades que permiten quitarlo, que permiten hacer un aborto. Autoridades rabínicas, estoy hablando de grandes genios, etcétera, que permiten hacerlo, pero cada caso debe ser consultado en forma individual. Todo esto se aplica incluso si la mujer no quiere tener este
bebé, por ejemplo, porque la violaron, o por ejemplo, porque fue una promiscuidad que estaba prohibida, un adulterio, etcétera. Por lo que sea, ella no quiere este bebé, igual así está prohibido completamente el aborto. Repito una vez más, esto no tiene nada que ver con las leyes de los países, solamente un punto más. Sería positivo, y de vuelta, no estoy entrando en política, pero sería positivo que si una ley, la ley de un país, perdón, permite un aborto, que permita al doctor decir, yo no lo voy a hacer. De esa manera, ni siquiera entra en conflicto con las leyes de la Torá, el judaísmo para Bnei Noach, o para judíos, porque el médico simplemente dice, yo éticamente o por lo que sea, religiosamente, no voy a hacer este procedimiento, que lo haga otro. Esta persona eligió, pues rendirá sus cuentas con Dios, no tiene nada que ver conmigo, pero yo, médico, médica, lo que sea, me niego a hacer esta cuestión. ¿Por qué? Porque el aborto está prohibido en el judaísmo en forma plena y completa, excepto esta cuestión de antes de los 40 días, y ya sabemos que hay una condición médica, etcétera, etcétera. Cada caso debe ser consultado en forma individual con un médico y con un rabino que sabe realmente de estas leyes.